que a mí me encanta porque él maneja la parte del teatro con mucha pasión y con mucho entusiasmo. Y bueno, fíjense que el teatro también es una manera de encontrarnos con nosotros mismos, de jugar con nuestras realidades, de meternos en un personaje y aprender de ese personaje. Es bonito esa manera en que se lleva el teatro. Y bueno, quiero saludarte. Hola Tony, ¿cómo Hola estás? Grecia, bueno, antes que nada un saludo a tus radioescuchas y bueno, muy afortunado y muy agradecido de estar aquí contigo. Bienvenidos Compartiendo. aquí a Pacífica 90.7 FM. Y bueno, Tony, quiero que hablemos hoy del teatro como ese toque artístico que se le da a la vida, como un toque de alegría, un toque de felicidad, ese enfoque que se le puede dar a una persona que de una u otra manera está triste, está deprimida, cómo puede canalizar sus emociones a través del teatro. ¿Qué experiencia tienes al respecto? Sí, fíjate que inclusive situación país, una situación convulsionada como la que podemos tener, eh, una de las vías más fáciles que tenemos para componer o para reequilibrar nuestro ser tiene que ver con el entretenimiento, el arte y el Claro, entretenimiento. Y el teatro tiene una función fundamental a nivel mundial, eh, la- todo lo que tiene que ver con la cultura. El teatro es nuestro parque de diversiones, no gracias. solamente para el adulto, también para el niño. Yo que vengo del grupo teatral Talía, el grupo teatral Talía está por cumplir 38 años. Wow. Este año ¿Cuándo cumple? se dice fácil. ¿Cuándo En cumple? septiembre Wow. oficialmente arrancamos un poquito antes, ya de hecho tenemos más de 38 años, pero oficialmente pusimos la fecha el 18 de septiembre. Ay, qué chévere. Entonces estamos en preparativos de diferentes cosas. El teatro nuestro comenzó inclusive fuertemente con el teatro infantil. Y te explico la importancia que ahí tiene. El niño dentro de ese mundo de fantasía obtiene también mucha información Claro. para sus valores, sus principios, la parte ética, la parte moral, y se hace a través de sus cuentos, ¿no? Pero ahí, ¿quién lleva al niño al teatro? El adulto, los padres. Entonces, hacer teatro para niños pareciese fácil, pero no lo es, porque implica poder llevar un mensaje que sea contundente para el niño, pero que también lo mantenga suficientemente entretenido, porque Y el niño, motivado. y motivado, porque el niño es el juez más sincero y honesto que hay. Si no le gusta, él lo va a hacer saber, cosa que ya de adultos tendemos a ponernos como un poquito más de máscaras y ser un poco No, y aprendemos a tolerar también. quizás más tolerante, pero es que esa inocencia del niño también nos permite a nosotros ser honestos con nosotros mismos, Claro. y poder ofrecer algo que sea dinámico, que siempre esté en movimiento y que le ofrezca justamente eso, eh, un espacio para recargar sus pilas. Eh, Te hablaba, ¿no?, de la situación país. El niño no tiene nada que ver con esto y entonces tenemos que cuidarlo. Eso es con respecto al mundo infantil. Ahora, en el mundo adulto también, nosotros también necesitamos ese espacio de esparcir, de recrearnos, de recargar nuestras pilas. Y cuando vamos a estas obras, a este mundo de fantasía, como ofrece el teatro, que es algo inmediato, no es como en la televisión o como el cine que ha sido preparado. Aquí tú estás viendo en vivo. Nunca vas a ver una obra igual dos veces. Claro. Siempre van a haber situaciones distintas. Entonces, ese contacto del actor con el espectador y el espectador con el actor, con lo que está sucediendo, te genera una catarsis, Wow. que yo creo que es muy importante hoy en día. Vamos a hablar de esa catarsis después del corte musical. Quiero que me hables de esa catarsis y del realismo mágico que puede producir esa catarsis en las personas. Vamos con música y ya regresamos por aquí por Vivir Sonriendo en Pacífica 90.7 FM. Pacífica 90.7 FM. Yo soy Grecia González y estoy aquí con mi amigo Tony Moreno. Estamos hablando del beneficio del teatro como una herramienta para superar las adversidades, ¿no? Sí, bueno, y hablábamos de la catarsis. Exacto, estábamos hablando de la catarsis y ¿qué más? Que se genera. Bueno, del realismo mágico. El realismo mágico del teatro. Entonces sí, es un vehículo de escape
así como es el cine, como es la televisión. Sin embargo, lo que ofrece el teatro, como mencionábamos, es un factor inmediato, es un entretenimiento en vivo, es una relación inclusive de poder participar, sobre todo cuando en el teatro se habla de un teatro donde no existe una cuarta pared, donde hay una interacción con el público. Eso se da en algunas obras. El público entonces forma parte de esa fantasía, de ese mundo. Y esa catarsis entonces te permite también ver la realidad, una vez que sales del teatro, ver la realidad con otra perspectiva, quizás más calmado, porque a veces nos abruma el día a día, ¿no? Esos problemas de día a día y no sabemos cómo resolverlos. Te voy a dar una metáfora. Ay, Dios. ¿Cómo la explico? Imagínate un bombero dentro de una casa que se está incendiando, apagando el fuego, y sigue con su manguera tratando de apagar el fuego y el fuego sigue. Él es metido en la casa y no entiende por qué no se apaga el fuego. Claro. Nuestra vida es así. A veces, como bomberos, debemos salir de la casa un momento, ver otra perspectiva, a ver quién está tirando la leña que causa que la casa siga incendiándose. Okay. A veces esa misma leña puede ser el mismo bombero. Y a veces es el mismo bombero que no se da cuenta que él mismo se está saboteando. Entonces, a veces debemos hacer una pausa y eso es una de las cosas, una de las características del teatro. Te saca de la casa, de ese, vamos a decir, de esa situación, de ese problema en el que estás envuelto, que no sabes cómo resolver, y en ese momento donde recargaste las pilas, te distrajiste, a lo mejor incluso el teatro te ofrece una avenida de respuestas. Wow. Una de las cosas que hemos hablado mucho con Carmelo Castro, que es el director y fundador del Grupo Thalía. Carmelo, un beso a Carmelo. Sí, de muchos saludos si nos estás escuchando. Claro que sí. Es que estábamos contemplando la realidad de que incluso hoy en día el teatro no está siendo abordado como debería ser. En muchos casos no se conecta con el público. Tú y yo hablábamos antes de entrar al aire del microteatro. Ajá. Y cómo hay puestas muy interesantes, pero en su gran mayoría eran como que un contenido vacío, un contenido de frívolo. Y nada, uno se reía un rato, había un poquito de drama, pero no había un contexto. A mí me encanta el micro con comedia. Yo amo la comedia. A mí me encanta la comedia porque además el humor es una de las herramientas más inmediatas que tenemos para romper justamente ese ciclo a veces de tristeza o de depresión o de estrés que tenemos. Exacto. Entonces el humor para mí, de hecho tengo un dicho, el hashtag que yo uso que es humor es amor con H. Ay, me encanta. Porque te eleva la vibra inmediatamente y después cuando tú estás empoderado, cuando tú estás en una situación más alegre, puedes resolver esa situación. Me encantó. ¿Cómo es el hashtag? Humor es amor con H. Me encanta. Lo voy a colocar en mis estados. A partir de hoy te lo voy a robar. Sí, ese es de un personaje que tengo, que después, bueno, haremos otro programa alrededor del que se llama el gurú perverso. ¡Ah, caramba! Sí, ¿Qué tan perverso? Sí, bueno, es un líder espiritual que a veces aprovecha de esa vulnerabilidad de sus seguidores. Okay. Pero justamente ahí está el mensaje. Muchas veces estamos buscando afuera lo que ya nosotros tenemos adentro, esa vocecita interior, nosotros a veces no le prestamos atención y vamos a quien creemos que es un experto en una materia. Y resulta que te dicen todo lo contrario. Y resulta, o que te dicen todo lo contrario, o que te dicen algo que ya tú sentías que porque ya tú sabes que es, entonces te quedas así como que hay que hago. Pero este en particular es alguien que te dice lo contrario, que te busca la manera como de llevarte a su terreno, a lo que a él le interesa. Pero es justamente muy, obviamente, de mucho humor, pero también que te genera reflexión. Entonces ese es humor con reflexión. Y eso se hace a nivel teatral, obviamente, o un stand-up. Nosotros inclusive hacemos a nivel empresarial, llevamos a las empresas para reuniones, por ejemplo, de fin de año, ese tipo de cosas. Qué chévere. Es llevar la teatralidad, es de todos los días. Si nosotros nos ponemos a ver, y eso lo decían grandes pensadores del mundo del teatro, el teatro, la vida es un teatro. Drama. Y de hecho,
el anhelo del ser humano es ser feliz, es vivir en paz. Sin embargo, la paz es muy aburrida y se los digo desde ahorita porque no, pero ¿cómo es eso? Sí, porque si no viviríamos en paz. Nos encanta el drama, nos encanta la novela. Entonces buscamos un momento donde estamos tranquilos, pero entonces empezamos tú sabes, a picotear al otro, a buscar esa intensidad que nos genera el drama. Okay. Ya sea la euforia o ya sea el drama de una pelea o de odio o de rabia. O de algo que me genere una emoción. Algo que te mueva, que te genere emociones álgidas. Okay. Y entonces estamos en ese péndulo constantemente de la vida. Me hace recordar algo. Por eso te lo menciono, mi pequeña saltamonte. Grecia y yo, hemos podido compartir algunas cosas personales y nos vemos inmersos en el día a día en formar parte de ese teatro de la vida, ¿no? Entonces, ver el teatro como algo fantasioso nos hace reflejar. Y tú no ves a la gente enganchada en las novelas y dicen... Hasta la gente llora con la novela. Y llora y tal y dice, ay, pero ese la está pesando peor que yo. Y entonces es como, es también como esa catarsis que sucede, ¿no? Okay. Pero qué bueno que tengamos esa posibilidad de salir de nosotros, de poder recargar esas pilas, para entonces volver a nuestro día a día, a nuestra realidad y resolverlo de una manera distinta. Ajá. Ahora una cosita aquí. ¿Cómo el realismo mágico del teatro puede ayudarnos a resolver nuestros problemas? Eso me lo vas a decir después del corte musical. ¿Okay? Ya venimos por aquí, estamos en Vivir Sonriendo por aquí, por Pacífica 90.7 FM. Y seguimos de vuelta por aquí por Pacífica 90.7 FM en tu programa Vivir Sonriendo de todos tus sábados. Full energía positiva, buena vibra. Y estamos hablando de la importancia del teatro para hacer catarsis en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestra vida y aprender de las cosas. Dejamos una pregunta al aire, mi querido Tony. Pregunta. Sobre el realismo mágico, ¿cómo influye en el teatro en nuestra vida? Mira, te voy a dar un ejemplo de lo que son las reglas inclusive sociales a través del teatro, que nos sirven como paradigma. Ahorita estamos justamente preparando una comedia romana, que se llama Anfitrión, original de Plauto. Estamos hablando de 200 años antes de Cristo. Y la adaptó, hizo una versión, Carmelo Castro nuevamente hizo una versión y estamos poniéndola justamente próximamente en un teatro cerca de usted. Y la obra se basa en las leyendas, las mitologías de los dioses. Entonces están involucrados. Esto fue escrito por un romano, pero lo pone en Grecia. Y entonces está involucrado Júpiter, está involucrado Mercurio, y es la historia de Júpiter cuando él se encariña de una mortal que a su vez está casada con un general, y aprovecha que el general se va a una batalla para él hacer la suya. ¿Y cómo lo hace? Él se apersona en Anfitrión, que es este general, se hace pasar por Anfitrión, y de allí ella ya, de hecho, antes de que Anfitrión fuera a la guerra, ella estaba embarazada, y él la vuelve a embarazar, y de ahí viene la historia de Hércules. Caramba. Hércules nace de esa unión. Pero en esta comedia es muy interesante porque entonces se ven los personajes cuando se encuentran, cuando Anfitrión regresa de la guerra y se encuentra con Anfitrión, que es Júpiter haciéndose pasar por Anfitrión. Y entonces, bueno, la comedia es muy, muy jocosa. Obviamente, Anfitrión tiene su confidente, Acmena, que es la esposa, tiene su confidente, y hay unas situaciones de parodias y de cosas. Pero dentro de esa comedia siempre hay un dicho que dice que detrás del humor hay mucha verdad. Empiezan esas situaciones del adulterio. Esta obra se llama Anfitrión y el divino adulterio. Wow. Divino en ese doble sentido de divino de la divinidad de los dioses. Entre comillas. Y la divinidad del adulterio. Pero ¿qué significa? Que al final
ellos entienden que no hubo adulterio porque ella no le fue infiel al anfitrión. Claro, Ella en porque todo ella momento estuvo pensó engañada. que estaba engañada, exacto, pensó que era su esposo, que había regresado de la guerra. Y entonces ahí esa magia te da los mensajes para como leyes de vida, que cómo resolver una situación, un conflicto, porque se generan obviamente conflictos, pero al final pueden resolverse. Y eso es lo que debe ser el teatro. El teatro te ofrece muchas ventanas, te puede ofrecer el drama, la tragedia, te puede ofrecer la comedia, te puede generar reflexión, te puede generar solamente un espacio de entretenimiento. Pero en el caso mío en particular, y me lo preguntabas antes de cuando estábamos fuera del aire, para mí es importante de que exista un mensaje, Claro, de que no sea el entretenimiento vacío, de que el espectador se vaya con algo adicional. Es como algo leer un sume, libro, algo que te sume, algo que te sume. Que de verdad puedas Una reflexión. Y decir, hoy aprendí sí, algo nuevo gracias gracias a esto. Me Y encanta. entonces ese tipo de teatro que te puede entretener, pero que adicionalmente te deje algo, es para mí formidable y por eso es que estoy involucrado. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y qué experiencia has tenido a lo largo con tus alumnos que has visto un crecimiento personal en ellos, un cambio así radical en sus personalidades con el teatro? Bueno, fíjate que tocaste un punto. Yo vengo del mundo del crecimiento personal, precisamente. Estoy retomando de un par de años para acá nuevamente el teatro. Fui uno de los fundadores del Thalía. Y lo retomo justamente porque estoy convencido que a través de estos espacios, estamos hablando de espacios multimedia. O sea, el teatro es uno de los vehículos, tenemos también el cine, la televisión, tenemos las redes sociales. Hoy en día son quizás una de los vehículos más importantes que tenemos. El YouTube, el Instagram, el Facebook, etc. Y podemos utilizarlo, así como hay mucha información, nosotros podemos llevar una información que sea de cultura, que sea de crecimiento, que sea de reflexión, lo podemos llevar también a estos espectadores, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Nosotros el año pasado tuvimos otra comedia muy jocosa, se llamaba Bienvenido al Cielo. Me tocó producirla. ¿De qué trataba eso? Bueno, es un borracho, arranca como un chiste, es un borracho que muere, llega al cielo y lo dejan encargado de las puertas del cielo. Imagínense lo que puede suceder. Caramba. Lo que hicimos con esta obra, que estaba basada en otra obra, fue generarle un final distinto, fue hacer el camino del héroe, del borracho. El borracho, que es un antihéroe, que es una persona con vicios, como él mismo reflexiona en su monólogo final, esclavo de sus vicios, de sus adicciones, cometiendo muchos errores en su vida. Al final le dan una oportunidad y él, dentro de esa reflexión, impide algo que está sucediendo en ese momento, que es que el diablo aprovecha que está alguien no muy capacitado, encargado del cielo, para apoderarse del cielo. Wow. Entonces llega el diablo con la serpiente. Además, la serpiente, hay dos inquilinos en el cielo que no son muy tradicionales en el cielo, pero que son Adán y Eva, y la serpiente quiere conquistar a Eva, porque no pudo hacerlo con lo del pecado original, realmente era su objetivo en ese momento, pero Adán, tú sabes, ahí puso la pauta. Entonces, bueno, muy, muy jocoso, pero dentro de esas interacciones de arquetipos, porque además son arquetipos de comedia que hubo, había la lección, había el aprendizaje. Nada es completamente bueno, nada es completamente malo. Hay siempre intenciones detrás de nuestras acciones, a veces son inconscientes para nosotros. Entonces, cuando podemos dejar eso y darle al espectador como que esa probadita, ese ponerlos a pensar más allá de lo evidente, se van muy entretenidos y de verdad que, bueno, muy, muy, muy satisfechos obviamente con el contenido, pero adicionalmente se llevan ese regalito, ese aprendizaje adicional. Qué chévere, ¿no? Y me encanta porque, o sea, aparte de que te entretienes,
Es una manera como de sanar también. Claro. Sanas Y que el teatro aprendiendo. te trae todo tipo de arte, porque el verdadero teatro tienes la parte musical, lo que es el canto, el baile, El que baile. lo hablábamos también. Entonces es integral, o sea, el artista más que el actor, porque yo lo veo como artista de teatro, es un artista integral que tiene que saber cantar, tiene que saber bailar. No necesariamente, algunos se dedican más a una cosa que otra. Cada uno tiene su Pero qué enfoque. lindo, y vemos mucho que sucede en sitios como Broadway, donde el proceso es, tú tienes que bailar, no es que baila, tú tienes que bailar todo tipo de Todo tipo de baile, baile, tienes que cantar todo diferentes tipo tipos de de canciones, tienes género. que saber actuar, aprender de Y tener diferentes cultura escuelas, musical una también, cultura de todo. cultura de todo, De todo, en porque general. una de las cosas, y lo vemos en la comunicación social, es importantísimo la lectura, es importantísimo estar enterado de lo que está sucediendo en el día a En el día. aquí y en el ahora. Entonces, sí, te reta a ser mejor persona, a ser cada vez un poquito más culto, quizás. Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, ya saben, para esas personas que de una u otra manera quieren colocarle un enfoque positivo a su vida, les recomiendo hacer practicar teatro, ¿por qué no? Darse la oportunidad de intentar algo nuevo. Si quieres aprender o hacer un curso en particular, Tony, ¿cómo podemos hacer? Bueno, por ejemplo, el Grupo Talía nos pueden seguir, @Grupo Talía por Instagram, Talía TH. Talía TH. Y bueno, a mí me pueden seguir también por @TonyMorenoCoach. ¿Y el hashtag? ¿Cuál es? El hashtag Ajá. humor es amor con H. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, mis queridos amigos.